Vamos a estar hoy estudiando Marcos 13 desde los versos 14 al 23. Estamos en esta sección bien interesante y fascinante en la cual Jesús habla sobre eventos que iban a ocurrir en el futuro y nos da este panorama de la historia del hombre antes de que Cristo regrese por segunda vez. Entonces lo que vamos a hacer es leer toda la sección y después oramos y comenzamos a estudiar. Dice así Marcos 13, verso 14. Pero cuando vean la abominación de la desolación, puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. Pero hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Pero ustedes estén alerta, vean que esto se lo he dicho todo de antemano. Entonces, Padre, ayúdanos a comprender tu palabra, ayúdanos a entender las palabras de Jesús y que tu Espíritu pueda abrir nuestros ojos y ver que precisamente como termina esta sección, Jesús nos dice que nos ha dicho todo esto de antemano para que sepamos lo que viene por delante. Entonces, ayúdanos a estar preparados y a entender tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús es en esta sección donde estamos leyendo, es el miércoles por la tarde de su última semana. Como dijimos la semana pasada, Jesús ya ha concluido su ministerio público, ya no va a enseñar abiertamente, sino que va a enfocar estas últimas horas previas a la cruz para enseñarles sobre muchísimas cosas a sus discípulos. Y lo que decíamos la semana pasada, que Marcos 13, lo que Jesús hace aquí es básicamente dar como un panorama bastante amplio de los eventos, de las cosas que sucederán y que iban a suceder entre su primera y su segunda venida. Entonces, da información bastante general, bastante también en ciertas cosas específicas, pero es básicamente eso, es un panorama. Si quieres más detalles a lo mejor de esta enseñanza de Jesús, Mateo 24 y 25, Mateo expande un poco más el relato que Marcos registra en su evangelio. Pero todo gira alrededor de algo que vimos la semana pasada. En el verso 4, los discípulos le hicieron una pregunta. Después de que ellos estaban como que en cierta manera alardeando sobre la majestuosidad del templo y Jesús les dice que no va a quedar piedra sobre piedra de ese templo, ellos enseguida en el verso 4 le preguntaron a Jesús cuándo sucederá esto y qué señal habrá. Entonces ellos querían entender, bueno, esto que acaba de decir de la destrucción del templo, cuándo va a ocurrir y si va a haber algún tipo de evidencia previa a que eso ocurra. Pero realmente decíamos y dijimos esa vez que no es la única pregunta que le hicieron en esa ocasión. Si lees el relato paralelo en Mateo 24:3, los discípulos también le preguntaron sobre otra cosa. Y dice, ¿cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Entonces, sí, los discípulos preguntaron sobre qué señales van a haber antes de la destrucción del templo, pero también preguntaron sobre si iba a haber alguna señal antes de su segunda venida y qué cosas iban a suceder antes de que este siglo o esta vida como la conocemos fuese como a concluir. Entonces Jesús en el capítulo 13 de Marcos y en Mateo 24-25 está básicamente desarrollando su respuesta y es bastante larga.
Si tú lees los evangelios y cada vez que alguien le hizo una pregunta a Jesús, esta es la respuesta más larga de Jesús en todos los evangelios. Es la respuesta más larga de Jesús registrada. Entonces, habla de lo importante que es este tema para Jesús. Que sus discípulos sepan realmente el futuro, que conozcan los eventos y las cosas que vienen por delante. Entonces, Jesús no dijo cuándo exactamente Él iba a regresar, el día y la hora. Jesús dijo claramente que eso nadie lo sabía. Pero sí Jesús habló de señales que podíamos esperar en las cercanías de su regreso. Eso sí, la Biblia nos da muchas evidencias y muchas señales que podemos estar pendientes. Y especialmente lo que Jesús ha estado hablando en este capítulo 13. Ahora, fijémonos un poquito y observa ahí en tu Biblia el verso 14. Voy a detenerme bastante en el verso 14 y después todo lo demás va a ser más rápido, así que no te asustes si nos llevamos la mitad en el verso 14, ¿ok? No va a durar 2 horas el sermón hoy. Pero aquí en el verso 14 Jesús dice, pero cuando vean la abominación de desolación puesta donde no debe estar, dice, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús en los versículos previos habló de ciertas cosas que sus discípulos debían de esperar. Ciertas cosas que ellos probablemente iban a ver, que debían de contar con ciertas cosas que sí iban a ocurrir y que probablemente ellos sí iban a ver. ¿Cuáles eran esas cosas? Las vimos la semana pasada. Primero, obviamente, la destrucción del templo, pero después de eso Jesús da una serie de evidencias de que ellos podían esperar y debían de esperar. Habló de engaño, va a haber un engaño espiritual bastante amplio. Segundo, Jesús habló de conflictos políticos y bélicos. Tercero, Jesús habló de desastres naturales, epidemias, cosas así. Y finalmente Jesús dio una cuarta señal y era que la iglesia va a ser perseguida, persecución. Entonces Jesús ha estado hablando de todas esas cosas, diciéndole a sus discípulos, ustedes deben de esperar, esto es lo que viene de aquí para adelante, esto va a suceder. Pero en el verso 14 Jesús hace un contraste, dice, pero cuando vean. Entonces, lo que Jesús comienza a decir ahora es un evento único, es algo bien específico y bien puntual que Jesús quiere que ellos conozcan y sepan. Es un contraste. Hace un contraste entre todo lo anterior. Si ustedes ven esto otro, vean esto otro, ok, deben de esperar eso, es parte de lo que viene por delante. Todavía no es el fin, dice Jesús, cuando vean estas cosas. Nada más son como que el comienzo de los dolores como de parto. Pero, dice, pero cuando vean esto otro, cuando dice aquí en el verso 14, cuando vean la abominación de desolación, esa es una señal muy, muy importante. Básicamente es la idea de lo que Jesús está diciendo. Todas las señales previas deben de esperar verlas, pero aún no es el fin. Pero esto que dice Jesús en el 14, será y es una señal significativa y es una señal única. Y Jesús lo menciona, es la abominación de desolación o la abominación desoladora, también lo podemos llamar de la misma manera, es lo mismo. Ahora, la palabra abominación, el diccionario lo pone como algo que causa rechazo y repulsión. Algo que causa rechazo y repulsión. Y la palabra desolador es algo, o desolar, perdón, es como arruinar, destruir y devastar. Entonces, ¿qué es esta abominación desoladora? A la cual Jesús dice, mira, todo eso tienen que esperarlo, pero si ven esto que ocurra, cuando ocurra esto tienen que tener cuidado, porque esto es algo muy, muy significativo. Ahora, esta abominación desoladora es un evento profetizado por Daniel, el profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Aparece en Daniel 9:27, aparece en Daniel 11:31, y también en Daniel 12:11, 3 veces. Mateo, el mismo relato aquí, que está en Marcos 13, en Mateo 24 y 25, aparece también abominación desoladora. Y realmente es algo que claramente es un evento significativo. En Mateo 24:15,
como que Mateo nos da un poco más de luz respecto a lo que Jesús dice aquí en Marcos 13. Y dice así, dice, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, dice, colocada en el lugar santo, y el que lea, que entienda. Entonces aquí en Marcos dice que alguien va a estar donde no debe de estar, pero Mateo nos dice y nos pone las palabras de Jesús, dice que algo se va a colocar o alguien se va a colocar en el lugar santo. Y esa va a ser la abominación desoladora. Entonces, este evento del cual Jesús está hablando es importante, es significativo. Imagínate, más de 600 años antes de la vida de Jesús, el profeta Daniel habló sobre este evento en el futuro. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, a lo largo de la historia de Israel, ¿ha habido un evento como el que se describe aquí por parte de Daniel y por parte de Jesús? Ahora, históricamente Israel sí experimentó algo que se parece a esto, una abominación de desolación, pero es como una sombra, es como un anticipo de lo que va a ocurrir al final de los tiempos. En el año 167 a.C., un gobernante sirio llamado Antíoco Epífanes, era un rey sirio, él básicamente profanó el templo judío. Gracias, Mike. Lo profanó. Y lo que hizo fue en el altar del holocausto, en los cuales los judíos sacrificaban sus ofrendas a Dios, él puso una estatua de Zeus y sacrificó un cerdo ahí. Ahora, tú sabes lo que un cerdo significa para un judío. Y profanó el altar del holocausto, puso una estatua de Zeus y sacrificó un cerdo ahí. Eso es algo que Daniel profetizó en Daniel 11:31. Cuando en Daniel 11:31 habla de esta abominación desoladora, está refiriéndose a este incidente que viene adelante, este rey sirio que va a venir. Pero la profecía que da Daniel en Daniel 9 tiene que ver con que este evento que hizo este rey de hacer esta perversidad, esta abominación, es una sombra, es un anticipo de algo que va a ocurrir aún más adelante en la historia. Entonces Jesús está usando, como dice Mateo, la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Y la está usando para referirse a un evento que está en el futuro de Jesús. Entonces lo que pasó en el pasado con Antíoco Epífanes fue una sombra, no es realmente el cumplimiento completo de lo que Daniel profetizó, es simplemente como una previa, como un pequeño anticipo de algo que Jesús dice todavía está por delante, todavía va a venir, todavía está por delante esta abominación desoladora. Entonces tenemos que ver la historia de Israel, la nación de Israel. Después de Jesús, después de la ascensión de Jesús, ¿hay algún evento que pueda como que parecerse o que pueda ser el completo cumplimiento de la abominación desoladora? Y muchos hablan de que eso ocurrió el año 70 después de Cristo. El año 70 después de Cristo, lo mencioné un poco la semana pasada, vinieron los romanos y ¿qué es lo que hicieron? Destruyeron el templo. Destruyeron la ciudad y destruyeron el templo. Ahora, ¿ese es el evento del cual Jesús estaba hablando? Creo que no. No creo que lo que el general Tito hizo cuando sus tropas entraron a Jerusalén y destruyeron la ciudad y destruyeron el templo sea la abominación desoladora. ¿Por qué digo que no es ese? Yo creo que ese evento del 70 después de Cristo es parecido a lo que Antíoco Epífanes hizo en el 167 antes de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque si bajas un poquito, mira, en tu Biblia, en Marcos 13, pero baja hasta el verso 24. Lo vamos a estudiar la próxima semana, ya vamos a terminar el capítulo 13. Pero nada más quiero que leamos un poquito algo para tener un poco de idea. Dice, pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces, dice, verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y lo que Marcos y lo que Jesús está diciendo ahí es que está hablando de este evento de la tribulación que va a culminar con la segunda venida visible de Cristo.
Si el evento del 70 después de Cristo fue la abominación desoladora, significa entonces que Jesús vino luego después del 70 después de Cristo. Y la pregunta es, ¿vino Jesús luego después del 70 de Cristo? No. Entonces ese evento, aunque fue algo también tremendo para la nación de Israel, de que su templo fue destruido, no es el evento del cual Jesús está hablando en el futuro, que va a ocurrir. De hecho, algo muy interesante, si bajas ahí en Marcos 13 hasta el verso 19, fíjate en Marcos 13, verso 19. Este evento de la abominación desoladora es un indicador de un tiempo en particular. Y Jesús nos dice cuál es ese tiempo. Está en el verso 19 la respuesta. Dice, porque aquellos días, o sea, los días donde va a ocurrir esta abominación desoladora, dice, porque aquellos días serán de tribulación, dice, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús habla de este evento de abominación desoladora que va a ocurrir en el futuro, pero lo pega y lo une a un tiempo en la historia del hombre tan difícil y tan duro que nunca ha habido un tiempo como este y nunca habrá otro tampoco después. Entonces, el año 70 después de Cristo, aunque fue un tiempo muy difícil para los judíos, no ha sido el tiempo más difícil en la historia de la humanidad. No es el periodo de tiempo en la historia del hombre más difícil. Incluso, o sea, piensa en lo que Jesús dice, que no ha habido un tiempo tan duro y tan difícil como este desde la creación del hombre. Entonces, eso implica que el tiempo de esta tribulación que dice Jesús va a ser más difícil que los tiempos de Noé y el diluvio. Incluye también eso. Entonces, realmente, este periodo de tiempo que Jesús, en el futuro, que Jesús dice aquí en el verso 19, es lo que es un tiempo que se llama como la tribulación. No ha habido tiempo como este y no habrá otro tiempo como este. Ahora, quiero que vayas en tu Biblia porque no va a aparecer en pantalla y ve conmigo al libro de Daniel. Daniel capítulo 9, por favor, verso 24. Daniel 9, 24, vamos a leer del 24 al 26. Aquí está esto de la abominación desoladora. Dice así, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo, ¿ok? 70 semanas sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel, ¿ok? Dice, y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Entonces, aquí una pequeña pausa. Lo que Dios está diciendo a través del profeta Daniel es que hay 70 semanas que están decretadas sobre la nación de Israel y sobre la ciudad de Jerusalén. Ese es un periodo de 70 semanas proféticas que están asignadas a Israel. Ahora, después de esas 70 semanas, Daniel dice algo muy interesante. Dice que después de eso, básicamente el pecado ya no va a existir y va a existir una justicia duradera y eterna. Lo que Daniel está hablando es que al final de esos 70 semanas de Daniel, Dios va a instaurar su reino. Ya no va a haber pecado, ya no va a haber nada de eso, va a haber una justicia duradera. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo en el verso 24. Ahora, sigamos leyendo el verso 25. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar, dice, y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustias. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Aquí dice algo también muy interesante. Habla de que la orden para reconstruir y para restaurar la ciudad de Jerusalén,
Acuérdate, ¿dónde está Daniel? Daniel está en el exilio, ¿ok? Lo estamos viendo los miércoles de los retornados, que volvieron después de 70 años de exilio en Babilonia. Dice Daniel, desde que se firme el decreto o el edicto para restaurar la ciudad, dice, van a haber 69 semanas. Si tú sumas las 62 más las 7, son 69 semanas. Ese es el periodo de tiempo que va a ocurrir desde que se firma el documento para restaurar la ciudad hasta que el Mesías príncipe entre. Piensa lo increíble y lo asombroso que Dios estaba diciendo a través de Daniel. Dios le está diciendo a la nación de Israel el día en que el Mesías va a entrar a Jerusalén. Le está dando la fecha. Ahora, cuando nosotros leemos en nuestra Biblia en español, aquí dice semanas. Pero realmente el original en el hebreo habla de grupos de 7. No dice semanas realmente. Entonces, estos grupos de 7 son grupos de 7 años. Son 7 años. Cada semana de Daniel son 7 años. Si tú multiplicas los 69 semanas por 7 años, te da un equivalente de 483 años. Entonces tenemos que saber la fecha en la cual el edicto salió para la restauración de la ciudad. Y eso ocurrió el año 445 a.C. El rey Artajerjes firmó el documento para que la ciudad fuese restaurada. Lo vimos en Esdras. Y si tú cuentas desde ese año y le sumas los 483 años, vas a dar con el día en que Jesús entró a Jerusalén, el Domingo de Ramos. Por eso Jesús, cuando entra a la ciudad, dice y llora, dice, ¿cómo ustedes no supieron que este era el día de su salvación? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús está llorando? Dice, no reconocieron este día, porque Daniel habló de ese día. Que desde la orden de reconstrucción y restauración de Jerusalén hasta que el Mesías príncipe entrara, iban a transcurrir 69 semanas proféticas de Daniel, o sea, 483 años. Pero la profecía de Daniel no solamente termina ahí, porque hay 69 semanas. ¿Cuántas semanas faltan? Una. Hay un faltante de una semana que está como que en el aire, que es la semana 70, la última semana que está destinada, dice, sobre Israel. Leamos el verso, incluso en el verso 26 de Daniel, habla de este Mesías que va a destruir la ciudad, habla de Tito. Lo que van a hacer los romanos, van a destruir la ciudad. Pero fíjate el verso 27, aquí está la última semana. Dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, o sea, son 7 años, un grupo de 7. Dice, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa. Dice, la que está decretada sea derramada sobre el desolador. Y esa es la abominación desoladora. Lo que va a ocurrir en la mitad de la última semana que Daniel profetiza aquí. Entonces, hay una semana faltante. Hay un periodo, un grupo de 7 años que está todavía en el futuro. Y eso es lo que Jesús está diciendo, que ellos deben de tener cuidado. Entonces, alejémonos un poco del texto y entendamos esto. Daniel dice que este personaje que aparece aquí, que entendiendo el libro de Daniel, entendiendo Tesalonicenses, entendiendo el libro de Apocalipsis que estudiamos hace un par de años, no hace mucho, este personaje, este hombre que viene en el verso 27 de Daniel 9, ese es el anticristo. Es el hijo de perdición, como dice Pablo en Tesalonicenses. Es la bestia, como aparece en el libro de Apocalipsis. Entonces Daniel nos dice que en la mitad de estos 7 años, este hombre va a romper algo, va a romper un tratado. Si te fijas en el texto, lo que el anticristo va a hacer básicamente es que al inicio de estos 7 años, al inicio de esta última semana, él va a hacer una especie como de tratado o un acuerdo con la nación de Israel. Y lo que vemos y lo que debemos de asumir, y lo que asume Jesús también en su relato, es que en el futuro, después de esta destrucción en el año 70, el templo va a volver a existir más adelante.
La nación de Israel va a volver a existir después del 70, después de Cristo. Ellos fueron dispersados en el 70 después de Cristo y la nación de Israel desapareció. ¿Hasta qué año? 1948. En el 1948, un milagro que nunca había ocurrido en la historia. Una nación después de casi 2000 años volvió a formarse. Entonces, órale, todos los que decían que no, ahí Dios dice sí. Mi nación, mi gente que yo voy a traer. Entonces, lo que va a ocurrir es que, ya está la nación, Dios los volvió a traer a su tierra. Estamos viendo cómo están peleando con los terroristas de Hamás. Pero también Jesús en su relato nos da a entender de que en la época en que estas cosas van a ocurrir va a haber un templo, o al menos un tabernáculo, donde los judíos van a estar haciendo sus sacrificios y sus rituales. Porque este hombre que va a venir, que creemos es el anticristo, va a firmar un tratado y va a ayudarles probablemente a reconstruir su templo o a tener un tabernáculo para que los judíos vuelvan a tener su sistema de sacrificios y adorar a su Dios. Pero de acuerdo a lo que dice Daniel, en la mitad de esa semana o en la mitad de esos 7 años, a los 3 años y medio, este hombre va a romper su tratado y va a cometer lo que Jesús dice y lo que Daniel habla, esta abominación desoladora. Va a ser el perfecto cumplimiento de lo que hizo Antíoco Epífanes. Ahora, el anticristo no va a sacrificar un cerdo ahí, no va a profanar el templo de esa manera. ¿Qué es lo que va a hacer? Acompáñame a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al verso 4. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, 2 Tesalonicenses 2, ahora verso 2, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí hay 2 nombres o 2 títulos para el anticristo. Habla del hombre de pecado y el hijo de perdición. O sea, no se va a manifestar. El anticristo no se va a hacer público hasta que no ocurran, o más bien el regreso de Cristo no va a ocurrir hasta que primero ocurran estas cosas que dice aquí Pablo. Pero fíjate lo que dice después. Dice el verso 4, o sea, el hijo de pecado, el hijo de perdición o el anticristo, como Juan lo menciona, se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Fíjate, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Esa es la abominación desoladora. ¿Qué es lo que va a hacer este príncipe que dice Daniel 9? ¿Qué va a hacer este hijo de perdición, como dice Pablo aquí en Tesalonicenses? Es lo que Jesús dijo. En la mitad de esa última semana, de estos últimos 7 años, a los 3 años y medio, después de haber firmado algún tipo de acuerdo con la nación de Israel, quizás les promete la reconstrucción del templo, no sé. Pero él se va a parar en el tabernáculo o en el templo que tengan los judíos y va a decir, ahora tienen que adorarme a mí, yo soy Dios. Por 3 años y medio, este hombre, este líder mundial que la Biblia y que comúnmente conocemos como el anticristo, o como Juan lo pone en Apocalipsis, la bestia. Este hombre por 3 años y medio habrá engañado a los judíos. Los habrá engañado, hizo un tratado con ellos. Y habrá engañado al mundo. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, dijimos, así como en general, que estos últimos 7 años conocidos como la tribulación, que los primeros 3 años y medio son la tribulación, pero los segundos 3 y medio son la gran tribulación. Los primeros 3 y medio es un periodo bastante próspero, donde este hombre, este líder mundial, básicamente se va a ganar el apoyo del mundo.
Pero no es hasta este momento, hasta la abominación desoladora. Por eso Jesús dice, todo lo demás espérenlo, pero si ocurre esto, tienen que entender que ya están muy, muy cerca de la segunda venida de Cristo. Entonces, en la mitad de estos 7 años, el anticristo va a profanar el templo y va a demandar y a exigir que se le adore como un Dios. Como Dios. No vemos eso en el 70 después de Cristo. Tito no hizo eso. Entonces es evidente que este evento es un evento que todavía no ha ocurrido. Israel va a ser engañado por el anticristo. Ellos van a probablemente pensar que el anticristo, es muy probable que ellos piensen que es el Mesías. Los judíos no creen que el Mesías que está prometido, bueno, ellos no creen en Jesús. Pero ellos creen que este Mesías que todavía está por delante no es el Hijo de Dios, va a ser un hombre muy importante, pero no creen que es el Hijo de Dios. Por eso no creyeron en Jesús. Entonces va a venir un hombre que va a tener mucho carisma, mucho poder, mucho, como la Biblia describe el hijo de pecado. Y los judíos van a decir, ¿nos quiere ayudar? ¿Es así? ¿Es esto? Debe ser él, el hombre, ¿no? Pero la mitad los va a engañar. Entonces es muy importante entender eso. Ahora, Jesús dice que este evento, la abominación desoladora, es un indicador y es la señal, mira, volvamos a Marcos, es la señal de que ya estás en este periodo de tiempo que se llama la tribulación. Es la señal. Otra vez Marcos 13:19, porque aquellos días, ¿cuáles días? Los días en que ocurra la abominación desoladora serán de tribulación. Yo sé que la iglesia cristiana ha experimentado tribulación a lo largo de la historia. El cristiano experimenta tribulación. Pero aquí está hablando de un tiempo como nunca ha habido y nunca habrá después. O sea, es un tiempo específico. Y un gran evento como que vinculado a la tribulación es la abominación desoladora. Entonces Jesús dice, cuando ustedes vean que esto ocurre, por eso dice, pero cuando vean esto, hey, ahora sí estamos mucho más cerca de la segunda venida de Cristo. Entonces los judíos van a ser engañados. Jesús dijo en Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Israel va a recibir a este hombre. Daniel dice que van a hacer un tratado, pero la mitad lo va a romper y va a proclamar que Él es Dios y que todos deben de adorarlo. Ok, ese es como que el gran tema. Ahora, ¿cuáles son las reacciones? En el verso 14, al final, dice, cuando eso ocurra, ¿qué es lo que tienen que hacer los judíos? Huir. Dice, huyan a los montes y el que está en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa, pero hay de las que estén encintas, o sea, las que están embarazadas y de las que estén criando en aquellos días. Dice, oren para que esto no suceda en el invierno. ¿Por qué? Porque es más rudo salir con todas las lluvias que hay en Israel. Entonces, la instrucción de Jesús es muy clara. Dice, huyan, es un verbo imperativo. No se queden, no intenten hacer, tienen que huir. No pierdan el tiempo. Cuando ustedes vean que este hombre, dice Jesús, que les va a prometer y va a tener un tratado y va a ser amigable con ustedes, llegue y diga, ¿sabes qué? Se rompió esto y ahora tienen que adorarme. Es un día para arrancar. Tienen que huir. Y como vemos en Mateo 24 y 25, Dios los va a proteger a un remanente de la nación de Israel, los va a guardar. ¿Por qué Dios va a guardar a un remanente de Israel? Porque Dios hizo un pacto con ellos como una nación y Dios lo va a cumplir. Tiene que haber una nación existente para que cuando Jesús regrese sea y asuma el trono que dejó el rey David. Entonces Dios va a guardar a este remanente, pero básicamente la instrucción es no se queden a pelear, sino que huyan. Tienen que huir. Otra vez el verso 19 dice, porque aquellos días serán de tribulación, dice, tal como no ha acontecido desde el principio.
de la creación. O sea, si pensamos que los días del diluvio eran difíciles, no son ni la sombra de lo que van a hacer estos días. Si pensamos que los días de Sodoma y Gomorra eran feos, estos días no tienen comparación. Entonces, la tribulación es este periodo de 7 años que está dividido en 2 partes. ¿Y qué es la tribulación? Básicamente es un tiempo en el cual Dios va a juzgar a los moradores de la tierra. Va a juzgar a la tierra y también en este periodo de tiempo Dios va a salvar a Israel. El enfoque de Dios, en estos 2000 años, el enfoque de Dios ha sido su iglesia, los gentiles, los que no son judíos. Pero el enfoque de Dios en este periodo de la tribulación es Israel. Voy a salvar a mi nación. No toda la nación, pero una gran parte, un remanente que Dios va a rescatar. Entonces es un periodo para juzgar y para salvar, y la abominación es lo que está en la mitad. Ahora, no está todavía en nuestra aplicación, pero está en el canal de YouTube. Ahí está toda la serie de Apocalipsis. La tribulación en el libro de Apocalipsis comienza en Apocalipsis 6 y termina en Apocalipsis 19. Todo ese es el periodo bien extenso y no lo voy a decir ahora, no te asustes. Pero ahí está la explicación de todo lo terrible, todo lo que va a ocurrir en esos 7 años donde la humanidad realmente va a ser juzgada. Ahora, el verso 20, Jesús dice otra cosa muy interesante. Si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. La idea de acortar los tiempos no es que necesariamente que los días van a durar ahora 20 horas. Creo que lo que significa aquí es que este tiempo de la tribulación y sobre todo la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, es un tiempo no indefinido, sino es un tiempo definido. Son solo 3 años y medio. Creo que ahí tiene sentido que los tiempos serán acortados. No es algo eterno que va a ocurrir, sino es algo corto, definido, 3 años y medio. Y lo que Dios va a hacer ahí tiene escogidos. Y Dios va a guardar a los escogidos, los va a proteger. ¿Quiénes son los escogidos en este tiempo? La nación de Israel. Y no solamente los judíos. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis dijimos que en ese periodo de tiempo, en esos 7 años, última semana de Daniel, va a haber probablemente el más grande avivamiento en la historia de la humanidad. Porque Dios va a usar a los 2 testigos para predicar el Evangelio. Va a usar a los 144,000 para predicar el Evangelio. Dios dice que va a usar un ángel que va a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y que muchos van a venir a la fe, no solamente judíos, sino que también no judíos. Pero obviamente el costo de ser cristiano y de decidir seguir a Jesús va a ser un costo muy alto. Porque los cristianos o los que crean en Jesús en esa época de la historia van a ser perseguidos y muchos van a ser, dice Juan en Apocalipsis, decapitados. La decapitación va a ser implementada por el anticristo a nivel global. Entonces sí van a haber convertidos porque el Espíritu Santo sigue operando. No como lo hace ahora, el que se va en el rapto es la iglesia. Pero el Espíritu sigue obrando porque para la conversión de alguien tiene que estar el Espíritu Santo. Entonces el tiempo será acortado. Verso 21 al 22. Entonces si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean. Dice, se levantarán muchos falsos cristos. ¿Te das cuenta? Piensa en esto. Generalmente, los momentos donde mucha gente es engañada, ¿sabes cuándo es? ¿Sabes cuándo es? En los tiempos de crisis. En los tiempos de crisis siempre salen muchas personas a hablar de soluciones. Entonces, Jesús está hablando que en este periodo, donde es la abominación desoladora, mucha gente se va a levantar y decir, mira, aquí está Jesús. Y Jesús le dice, no se queden. La instrucción es huir. No quedarse a decir, sí, ahí está Jesús, porque Jesús todavía no viene. Es huyan.
No digan, ahí está Jesús, vamos a ir a ver. No, la instrucción es huir, como dice Jesús acá. Entonces va a haber mucho engaño, muchísimo engaño también en ese momento. Verso 23. Pero ustedes, dice, estén alerta. Dice, vean que se lo he dicho todo de antemano. Si nunca habías leído o estudiado esto fue un spoiler para ti. O sea, Jesús nos spoileó, ¿no? Dice todo lo que viene por delante. Ahora, si somos cristianos, no tenemos que ser ignorantes de estas cosas. Esto no debiese de ser un spoiler para nosotros. Como que no sabíamos la historia. Jesús precisamente dice, pero ustedes estén alerta. ¿Por qué pueden o deben de estar alertas? Porque yo se los he dicho todo de antemano. ¿Qué es lo que vemos con esto? Primero, creo que tenemos que entender de que la historia del hombre no nos tiene que tomar por sorpresa. No nos tiene que tomar por sorpresa la historia de la humanidad. Jesús en la primera parte, la semana pasada, nos dijo que el hombre es capaz de hacer estas cosas. A veces pensamos que mientras más tecnología y más ciencia haya en el hombre, en la humanidad va a progresar. Y no es el caso. No hemos avanzado tecnológicamente, pero no hemos avanzado moralmente. De hecho, hemos retrocedido moralmente. Entonces, tenemos que entender los tiempos en los que vivimos. Sí, Jesús no nos dice la hora ni el día en que Él va a regresar. Y el que lo diga es un falso maestro. No escuches esas cosas. En internet hay mucha gente dando fechas y cosas así. Pero Jesús sí nos da ciertas cosas que debemos de estar atentos. ¿Por qué? Porque Él nos los dijo antes. Nos los dijo antes. Ahora, ¿qué implica eso de que Jesús nos haya dicho las cosas antes de que ocurran? Eso significa que Dios está en control. Que Dios está en control. Entonces, porque Dios está en control, Jesús le dice a sus discípulos en el verso 7, no se alarmen. En el verso 11 le dice, no se preocupen. Tenemos que estar tranquilos y confiados, que sí, no son tiempos fáciles. La historia, por la descripción que Jesús nos da aquí, claramente tendríamos que ser muy ciegos para decir el hombre va a mejorar con el tiempo. Es al contrario, el mundo va en declive. Ahora, ¿significa entonces que no hay esperanza, que ya no vale la pena caminar en la luz y ser sal? En lo absoluto. Sí tenemos que ser luz y sí tenemos que ser sal. Pero tenemos que entender esta parte. Dios está en control de los eventos. Dios está plenamente en control y sabe lo que va a ocurrir. La historia del hombre no es un ciclo, es una línea recta. Vamos avanzando hacia lo que Dios tiene preparado. Entonces, la pregunta para nosotros es, ok, ¿cuál es la historia importante? ¿Estamos nosotros insertados en la historia de Dios o queremos que Dios se meta en nuestra pequeña historia? De mi vida, de mi metro cuadrado, de mis planes, de lo que yo quiero. O yo estoy y me voy a insertar en la historia y en esta línea de tiempo que va hacia allá, porque hacia allá va. Es como si yo agarrase el tren, ahora que vamos a tener tren, y dijese, bueno, el tren me va a llevar a Mérida, pero yo diga, no, pues yo quiero llegar a Belice. ¿Y por qué este tren no me lleva a Belice? Y frustrarme porque yo quiero llegar a Belice. No, pero es que este tren va a Mérida. Y estar enojado con el que conduce el tren, estar enojado con la empresa, estar enojado con el gobierno. Porque yo quiero llegar a Belice. Pero no, es que este tren no va a Belice. Este tren tiene una estación y es Mérida. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es cambia tus planes. Entonces, este tren va hacia allá, hacia donde Jesús dice que va. ¿A dónde vas tú? Entonces, Dios está en control. Y último, Jesús va a volver. Jesús va a volver. Y eso debiese de provocar a nosotros gran alegría. Gran alegría. ¿Qué tenemos que hacer?
La próxima semana vamos a concluir el capítulo 13 con 2 exhortaciones que Jesús da. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar ocupados en sus negocios. Eso es lo que tenemos que hacer. En Mateo 24:46 Jesús dice: dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Y si tú lees el verso anterior, ¿qué es lo que está haciendo el siervo? Siendo fiel, sirviendo a su Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cada día? No sabemos el día en que Jesús va a volver, pero no queremos que ese día nos tome por sorpresa. Entonces, tenemos que estar fielmente sirviendo en lo que Jesús ha puesto en nuestras manos. No significa el servir fielmente a Dios estar todo el día encerrado en las 4 paredes de la iglesia. Eso de los monasterios no funciona y la historia lo demuestra. De vivir aislado en un lugar remoto sirviendo a Dios, no. Pero debemos ser fieles en lo que Dios ha puesto en tus manos. Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado unos padres, Dios te ha dado unos hijos, Dios te ha dado hermanos, Dios te ha dado un trabajo. Dios te ha dado muchas cosas. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Estás sirviendo a Dios a través de las cosas que Dios te ha dado? ¿Estamos aprovechando el tiempo que queda? Entendiendo lo que la Biblia nos dice, que la razón por la cual Jesús no ha venido todavía es porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, mientras hacemos nuestra chamba de estar en nuestro trabajo, cuidando de nuestro trabajo, cuidando de nuestra familia, cuidando de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, al mismo tiempo estamos hablando de Jesús, hablando del Evangelio. En el libro de Génesis no aparece mencionado, pero cuando lees el Nuevo Testamento, cuando habla el Nuevo Testamento sobre Noé, dice que mientras Noé construyó el arca, fue un predicador. Fue un predicador a su generación. Entonces nosotros, mientras nos encargamos de lo que Dios nos ha dejado de hacer, estamos construyendo, estamos edificando, pero al mismo tiempo estamos hablando de que este Jesús es real, de que Jesús existió, que murió por los pecados, y todo aquel que en Él cree no tiene por qué perderse. Puede venir a la vida eterna. Y nuestra esperanza no está en que este mundo pueda estar mejor. Un día lo estará cuando Jesús regrese. Pero mientras creo que tenemos bastante trabajo que hacer. Caminar en fidelidad, en lo que Dios ha puesto en tus manos. Dios no te va a pedir y no me va a pedir cuentas por cosas que Él no me delegó, no me hizo responsable, pero sí me va a pedir cuentas por lo que Él puso en mis manos. Tú tienes talentos, tienes tiempo y tienes dones. ¿Qué estás haciendo con ellos? Úsalos para el Señor. Úsalos para bendecir a tus hermanos.